Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, darle gracias a Dios por sus vidas, darle gracias a Dios por este tiempo extraordinario donde podemos estar reunidos como uno solo para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Hoy vamos a hacer nuestra oración escritural con base en lo que dice el libro de Lucas, capítulo 23. Versículos 26, 27 y 28. Quiero que por favor abra su Biblia o prenda su Biblia, su celular, su computadora y vamos a estar haciendo esta oración escritural para que pueda usted ingresar y poder juntamente con nosotros hacer esta oración escritural. Voy a leer textualmente estos versículos que dicen así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Hasta ahí esta lectura. Esta palabra tiene una característica muy particular y es cuando el Señor Jesús vuelve su rostro hacia las mujeres que estaban ahí en el camino por donde llevaban a Jesús como un reo, como un criminal, como una persona a quien querían avergonzar al máximo antes de crucificarla. El Señor Jesús estaba agotado, estaba cansado, estaba atribulado por lo que le había acontecido 2 días antes. El Señor Jesús fue tomado prisionero y fue llevado al patio del sumo sacerdote de la casa de él y allí le azotaron. Lo llevaron a Poncio Pilato y él lo mandó a azotar. Y fueron muchas cosas las que el Señor Jesús vivió, lamentables, muy duras. A él lo desnudaron y lo golpearon. Y en ese lugar le colocaron la corona de espinas. Y al Señor Jesús lo flagelaron, lo escupieron. Y él estaba viviendo lo que era la soledad, el abandono por causa de sus discípulos, porque así estaba escrito, que cuando hirieran al pastor, las ovejas serían dispersadas, refiriéndose al pueblo que estaba al lado del Señor. Era una escena verdaderamente de esas escenas escalofriantes, donde uno el solo hecho de imaginarla es muy fuerte. Y créame que Hollywood, con toda su buena intención de hacer una película como es La Pasión de Cristo, se queda corto con lo que en realidad sucedió. ¿Por qué? Porque era un momento muy crucial en la vida del Señor Jesús. Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Él estaba cargando las enfermedades de la humanidad, los problemas de la humanidad, todo junto ese día en él. Y el Señor Jesús estaba muy fatigado. No solamente lo que le hicieron a él, sino lo que él estaba viviendo. Prácticamente pasó toda una noche sin poder dormir, porque ese era el tormento que le hacían a los prisioneros. No los dejaban dormir.
y sí los azotaban, y sí los injuriaban, los calumniaban. En fin, toda clase de males. Eso estaba dentro del tormento que le causaban a un prisionero antes de sacarlo públicamente por las calles y después llevarlo a un lugar que ellos escogieran. No era el único. El lugar de la calavera no era el único lugar donde llevaban prisioneros a crucificarlos. En otra parte la escritura dice a colgarlos, porque a muchos los amarraban y a otros los crucificaban clavándole con clavos. En el caso del Señor Jesús, escogieron la peor tortura, la peor de todas, porque no solo estaban en contra de él las personas religiosas de la época, sino los políticos de la época. O sea, cuando se unen los poderes para hacer daño, el dolor es mucho mayor. ¿Por qué? Porque se junta toda la ira, se junta todo el enojo, toda la rabia y quieren hacerle daño a esa persona. El Señor Jesús provocó todos los poderes contra él. Y súmele usted a eso el poder del diablo, la autoridad que tenía en ese momento, las tinieblas arropándolo a él, la ansiedad, la angustia que él sentía. En fin, todo lo imaginable podemos pensarlo en este momento porque eso era lo que estaba sucediendo. Al Señor Jesús, cuando lo sacan a este lugar, él ya iba sin fuerza, sin aliento. Súmele también a eso que no le daban alimentos, no le pasaban nada de comida, ¿sí? Entonces, una persona así, cuando está siendo torturada, cuando está siendo maldecida por los religiosos, cuando está siendo calumniada, y una persona que no prueba alimento, pues el cuerpo, por fuerte que sea, se decae, porque el alimento es el nutriente, es lo que le da vitalidad a una persona. Y todo esto lo estaba viviendo el Señor Jesús. Pero dice su palabra que él no abrió su boca, que él no salió de sus labios ningún rechazo, ninguna palabra de maldición, porque él sabía lo que estaba escrito de él. Él lo sabía, él no desconocía el para qué había venido y el por qué estaba viviendo esa situación. Por eso dice que cuando lo llevaban, tomaron en el camino a un hombre llamado Simón, que era natural de la región de Cirene. Se cree que esta provincia estaba fuera de los contornos de Israel. Así puede que este hombre se cree también que era más bien natural o era como una persona de África, de una región apartada, o sea, nada que ver con el pueblo de Israel. El que cargó esa cruz, el que cargó la otra parte, porque no era solamente llevar toda la cruz, sino que muchas veces la dividían en dos. Una cosa era la parte que estaba hacia el piso y subía de una manera vertical, sino que a los presos por lo general les colocaban el travesaño, la parte horizontal, donde iban a ir los brazos de ese prisionero. Y se cree que ese madero alcanzaba a pesar entre 35 y 45 kilos. Era una carga considerable para un hombre fuerte que no ha sido torturado, que está bien alimentado, que ha podido dormir bien. Pues esa carga no es mucho, no es mayor cosa. Es como llevar en los brazos a un niño de una edad de 7 u 8 añitos. Pero aquí vemos nosotros que este travesaño pesaba, dadas las inclemencias de lo que había vivido ese prisionero. Entonces Jesús ya estaba muy agotado con eso. Y cuando pasa este hombre en el tiempo aquel, y aún hoy en día, la autoridad tiene poder sobre los transeúntes.
Y cualquier soldado quizá tomó a este señor llamado Simón y lo vio tal vez corpulento, lo vio bien. Y yo creo que este hombre estaba ahí, bien sea por dos razones. La primera puede ser porque vivía como residente en el lugar, o la segunda, había venido desde África a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque el día anterior se había celebrado la Pascua. Entonces, tal vez era un forastero que estaba ahí de paso y estaba andando y lo cogieron. Él curiosamente, tal vez mirando la procesión, mirando el gentío de personas que iban al lado de esta escena tan dolorosa. Tal vez él estaba al borde del camino observando también cómo le hacían a las personas en ese lugar. Y un soldado cualquiera lo coge y tal vez lo tocó con el borde de su espada y le señaló y le dijo, ayúdale a llevar esa cruz, ayúdale a llevar el travesaño. Yo creo que Simón de Cirene, este hombre en su mente probablemente le dio mal genio, le dio rabia, porque él siendo un extranjero, un turista, por decirlo de alguna manera, se vio involucrado en la situación de alguien que ni conocía ni sabía por qué motivo estaba ahí. Así puede que este Simón obligadamente lleva la cruz del Señor Jesús. Todo se imaginó menos Simón de Cirene, que iba a ser la persona escogida para esto. Pero Dios tenía un propósito, porque después de esto, se habla de Simón, y no solo de él, se habla de su esposa y se habla de sus hijos, porque en otra parte de la escritura dice que él era el padre de Alejandro y de Rufo, ¿sí? Y esto verdaderamente que es algo extraordinario, porque empezó a ser notorio la vida de este hombre y la vida de su familia. Se cree que después de que él se enteró que había cargado la cruz, nada más y nada menos que de Jesús, entonces recibió salvación, él y su casa. Vuelvo y repito, porque se habla de ellos. El apóstol Pablo conoció a la esposa de Simón y conoció a los hijos. Y en el libro de Romanos habla acerca de ellos. En el libro de Marcos se dice que este Simón era el padre de estos dos muchachos, Alejandro y Rufo, que terminaron siendo personas que le ayudaron al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Así que, mis amados, nada de lo que se haga en la obra de Dios es en vano. Cuando usted ayuda la obra de Dios, usted y su casa son bendecidos. Usted y su familia son bendecidos. Por eso yo me atrevo a creer que usted, que ha sido una persona fiel al Señor, debe tener bendiciones abundantes. Debe tener inclusive bendiciones represadas que se van a materializar en los próximos días. En el versículo 27 del libro de Lucas, capítulo 23, que es la lectura que estamos haciendo el día de hoy, dice que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Es algo extraordinario ver cómo especialmente las mujeres hicieron parte del ministerio del Señor Jesús. Las mujeres tenían un motivo mayor para amar a Dios, y el motivo eran sus hijos. Los hijos, esos hijos que están adheridos al amor de las mujeres, de las madres, porque los tuvieron en sus vientres, porque los amamantaron, porque fueron las personas que les enseñaron sus primeras palabras, fueron las personas que les ayudaron a dar sus primeros pasos, fueron las personas que se desvelaron cuando estos niños necesitaban alimento o alguna atención. Son las mujeres las que defienden a capa y espada a sus hijos de cualquier
persona que quiera hacerles daño, incluyendo a su propio padre. Entonces, estas mujeres que empezaron a estar al lado del Señor Jesús, ellas se lamentaban. Ellas lamentaban la situación de Jesús y empezaron a llorar y a darse en golpes de pecho. ¿Por qué? Porque ellas no podían concebir algo así, algo tan fuerte, tan doloroso, como que ellas relacionaron a ese Jesús, un joven ahí, sufriendo, pero ellas como que visualizaban a sus propios hijos en semejante situación. Y claro, las mujeres tenían ese motivo, ese dolor arraigado en ellas y quisieron llorar como una especie de súplica, tal vez a los soldados para que no le pegaran más. O tal vez trataban de limpiarle el sudor o de apaciguar ese dolor que llevaba el Señor Jesús. Muy fuerte, por donde uno mire esta situación, muy fuerte lo que estaba pasando en el momento. Pero el Señor Jesús hace algo. Vamos a verlo en el versículo 28. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esta palabra que el Señor Jesús les da, prácticamente las deja desconcertadas. Y yo quiero que usted me preste mucha atención, por favor. Si puede dejar lo que está haciendo, esté unos minutos ahí, al frente de su pantalla. Esté ahí, por favor. Y póngame mucha atención a lo que le voy a decir, porque esto le va a servir a usted para el resto de su vida. El por qué el Señor Jesús, cuando mira el rostro de aquellas mujeres llorando, cuando Él las ve, Él sabe exactamente lo que hay en el corazón de ellas. Un amor puro, un amor sincero, un amor genuino. Pero ese amor que ellas le estaban brindando a Jesús, acompañándolo en su dolor, llorando por Él, gimiendo por Él. El Señor Jesús les dice, mujeres, no soy yo el que necesita sus lágrimas. No soy yo el que necesita sus oraciones. Son sus hijos. Son sus hijos. Y ustedes mismas necesitan darse cuenta que ustedes son las que están en riesgo, no yo. Porque Jesús era la solución. Él era la solución. No se podía cambiar lo que ya estaba escrito de Él. Era necesario que fuera la cruz del Calvario. Era necesario que pasara todo lo que estaba pasando. Él lo estaba sufriendo con un propósito, para beneficiar a alguien. Y estas mujeres empezaron a llorar. Yo me imagino cómo se desgarraban el corazón. Yo me imagino cómo algunas hasta ponían su frente en el piso, porque en la cultura judía es natural que una persona ponga su frente en el piso y ore y llore delante de Dios para que cambien las circunstancias. Pero esto no iba a pasar, no iba a cambiar nada. Y el Señor Jesús lo que les dice, mujeres, yo la verdad estoy aquí y estoy por terminar mi tarea. Pero son ustedes las que van a quedar. Son ustedes las que después van a estar apartándose de mí. Son sus hijos los que necesitan una oración, porque sus hijos se van a levantar contra mí. Serán los falsos, serán los mentirosos, serán los que le hagan más daño al evangelio después. Y esto que Jesús le dice a estas mujeres, yo creo que inmediatamente ellas caen en cuenta y dicen, wow, tremendo. Tremendo, porque aquí Él no es el que está en peligro, somos nosotros los que estamos en peligro. Entonces, lo que estaba haciendo el Señor Jesús era diciéndole a las mujeres que canalizaran bien su oración, que no oraran por la solución,
sino que oraran por la dificultad que estaban viviendo. Porque yo me atrevo a creer, amados, permítanme usar un poco mi imaginación para poder despertar la imaginación de ustedes. Pero el Señor Jesús, de todas aquellas personas que le dijeron crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás, cuando Poncio Pilato los puso a un lado y al otro, los puso a escoger, muchos de los hijos de estas mujeres escogieron a Barrabás para que lo dejaran libre. Entonces el Señor Jesús por eso le decía a estas mujeres, mujeres, son sus hijos los que están en peligro. Son ustedes mismas las que están en peligro. Oren por ustedes, santifíquense, preparen sus vidas y arrepiéntanse del mal que ya han hecho. Porque el Señor Jesús sabía, y muchas de estas mujeres e incluso se prestaban para ir a funerales, a llorar y hacer llorar a los presentes, porque eran contratadas para esto. O sea, era como un trabajo, llorar y hacer llorar a los demás. El Señor Jesús les dice, mujeres, no es así. El orden de las cosas no es así. Es orar por ustedes, valorarse. Nosotros no podemos orar por Dios, es orarle a Dios para que Él se glorifique y bendiga nuestras vidas. Por eso hoy con esta palabra quiero invitarles a que hagamos oración hoy por nuestros hijos, por nosotros mismos, porque cada día lo necesitamos más. Acordémonos cómo están en este momento en tantos lugares donde se está librando esta guerra, que todos los días aparecen cosas nuevas, nuevos atentados, nuevos proyectiles, dando en los edificios, en los hospitales, en los orfanatos, en los ancianatos, en lugares donde están albergados. Entonces, amados, yo creo que lo que el Señor Jesús le dijo a estas mujeres, porque llegará el día en que dirán, bienaventuradas las que no dieron a luz hijos, bienaventurados los pechos que no criaron, porque va a ser muy doloroso, como ha sido muy doloroso. Ustedes mujeres que han experimentado lo que es llorar por un hijo que está teniendo malos comportamientos, hijos que se levantan contra una doctrina. En días pasados estuvimos en un lugar llevando la palabra hacia el aire libre y fue muy hermoso lo que pasó, porque hubo jóvenes que en el momento hacían como un tono de burla, pero en medio de su ingenuidad, en medio de su ignorancia, en medio de los desafíos que acostumbran a hacer los jóvenes, uno decía, a mí mi mamá no me deja. El otro decía, yo soy ateo. Y el otro decía, a mí no me gusta rezar. No me gusta hacer eso. Y estos tres jóvenes, que eran 5 en total, de ellos 3, después de una breve explicación de la palabra de Dios, se les hizo una invitación a que nos arrodilláramos. Y estos jóvenes accedieron. El Señor tocó sus corazones. Porque no es fácil para un joven en un lugar público postrar sus rodillas, doblar sus rodillas delante de Él. Y es lo que debemos hacer nosotros. Mostrarles amor a nuestros jóvenes, mostrarle amor a nuestros hijos y no dejarlos solos. No dejarlos solos, porque ellos se levantarán contra la cruz del Calvario. Ellos se levantarán contra la palabra. ¿Quiénes son los gobernantes hoy? Hijos, hombres que pertenecen a alguna familia. Y lo hemos visto. Hemos visto que aún hijos, después de que están en el poder, se levantan contra su propia familia. Y lo estamos viendo. Estamos volviendo nuevamente a esa época que se vivió en siglos pasados, donde había un dominio. Son personas dominantes. Son personas que se levantan contra todo el que se oponga a ellos y se vuelven dictadores. Estamos volviendo a ese tiempo. Que Dios nos guarde y que Dios guarde a nuestros hijos de caer en estas trampas, de caer en estas
en estas andanzas de la vida. Yo les invito que ahí donde están, inclinen su rostro y con humildad obedezcamos a este mandamiento que dio el Señor Jesús. Obedezcamos a esta ordenanza. Jesús estaba en su peor dolor. Yo creo que lo que estaba pasando lo podía ayudar algo, pero en ese momento no era él el que necesitaba una ayuda, eran ellas y no se habían dado cuenta. Amado, antes de orar por los demás, ore por usted. Antes de orar por otras personas, ore por sus hijos, ore por su casa. Asegúrese de que su casa, en medio de todo, esté lo mejor posible, esté lo mejor posible. Y sin apariencias, no tratemos de aparentar, no tratemos de fingir, cuando hay una realidad que habla más fuerte que nuestra apariencia. No tratemos de fingir, como decía en el mensaje ayer. Ninguno tenemos hijos perfectos, ninguno, ni nosotros como hijos somos perfectos. ¿Qué podemos pedirle a nuestros hijos si no damos a veces el ejemplo? ¿Qué podemos exigir nosotros? Pero hoy les invito a que si usted puede de rodillas, no de rodillas delante de sus hijos, no, de rodillas delante de un Dios que puede hacer algo por sus hijos, porque sus hijos no necesitan que usted esté de rodillas delante de ellos. Son ellos los que necesitan un toque de Dios, un toque del Señor. Vamos, empiecen a orar, empiecen a declarar bendición a favor de sus hijos, porque cuando aparece un dolor, cuando aparece algo que verdaderamente hace sensibilizar el corazón, cuando aparecen los vicios, cuando aparece la rebeldía en los hijos, cuando aparecen las malas amistades, cuando aparecen los vicios, cuando aparecen esa forma de vida diferente, cosa que usted no enseñó en su casa, pero lo están cogiendo de afuera, lo están tomando de diversos hogares, familias disfuncionales. Hoy usted va a orar por sus hijos. Hoy usted va a declarar que son benditos. Hoy usted va a decirle al Dios de los cielos: Señor, voy a aceptar esta invitación que tú me acabas de hacer. Tú estabas en tu peor momento, Señor Jesús, en el peor momento, pero aún así sacaste fuerzas y diste una palabra adicional. Orad por vosotras, mujeres. No lloren por mí, porque de mí está escrito todo esto. Lloren por ustedes, lloren por el futuro que viene para su casa, para sus hijos. Oren al Dios de los cielos para que el Señor sea bendiciendo a estos jóvenes que estén ocupados constantemente en las cosas de Dios. Dígale: Señor, que mis hijos te alaben, que mis hijos te exalten, que mis hijos te honren, Señor. Es mejor que su hijo sea una persona que pertenezca a un grupo de oración. Es mejor que su hijo pertenezca a un grupo de alabanza, a un grupo de danzas. Es mejor que pertenezca a un grupo de evangelismo. Es mejor que pertenezca, es mejor que sea un maestro de la palabra de Dios. Es mejor que su hijo esté ocupado en asuntos verdaderamente relevantes, como era el caso del hijo de Ana, Samuel, que él a su temprana edad era el que prendía las lámparas, era el encargado de mantener las lámparas encendidas para que alumbrara el lugar. Y yo quiero decirle de parte del Señor que sus hijos, al igual que mis hijos, les servirán al Dios de los cielos, les servirán con todo su corazón, con todo su corazón. Ellos van a amar a Dios, pero los primeros que debemos amar a Dios somos nosotros. Demostremos ese amor a Dios, demostremos ese genuino amor a Dios. Enseñémosles con el ejemplo a nuestros hijos quién verdaderamente importa, quién verdaderamente es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y más que un lugar, que ocupe todo nuestro ser. Digámosle: Señor, hoy nos postramos ante ti. Tu palabra dice que por nada estemos afanosos,
sino que sean presentadas delante de ti nuestras peticiones, con oración, con acción de gracias, con ruego, con un gemido también, como estas mujeres gemían por Jesús, pero ellas no lo podían entender hasta que Jesús les reveló y les dijo: mujeres, no soy yo el problema, no soy yo el que está en dificultades, son ustedes, son sus hijos, porque ellos les van a sacar lágrimas de sangre, a menos que actúen a tiempo, a menos que empiecen a hacer oraciones, declarando salvación, declarando que esos hijos se van a firmar en el camino del Dios de los cielos. Usted no seguirá sufriendo más. Usted no seguirá teniendo esa amargura, ese dolor. Sus hijos no son su enemigo, son los vicios que se han metido, es esa ira. Por eso la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del joven, pero la corrección lo sacará de allí. Es corregir con amor, es exhortar con amor y más que todo con el ejemplo. El ejemplo arrastra, mis amados, y es lo que le vamos a decir hoy y todos los días a nuestro Dios. Señor, mira la vida de nuestros hijos, mira la vida de ellos, Padre. Hoy te los consagramos, Señor. Hoy los colocamos a tus pies, Señor amado. Hoy, Padre Santo, decretamos y declaramos, Señor, que nuestros hijos, Señor, tú no nos los diste para el mal. No engendramos hijos para maldición. Mujeres, pongan sus manos en su vientre. Ustedes que han dado a luz hijos, pongan sus manos en su vientre y declaren y digan: Señor, por aquí pasaron mis hijos, por aquí, por este vientre. Hijos que ahora están enemistados, hijos que ahora se han alejado de la casa, hijos que ahora están en malos caminos y que les han hecho sufrir abundantemente. Pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, comienza un tiempo diferente, un tiempo donde será todo a la manera de Dios. Dígale: Señor, no tenemos hijos perfectos, pero tampoco queremos que ellos se vayan al extremo. Cometerán errores, es natural cometer errores, cometerán pecados también, Señor, porque tenemos una naturaleza caída, Señor, y pecamos, Señor, porque así tú nos formaste y el pecado entró en nosotros, Señor, pero día a día lo vamos a controlar, día a día nos vamos a mantener alejados de del pecado, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que cuando el pecado aparezca, Señor, nos arrepentiremos de haberlo cometido y cambiaremos, Señor. Asimismo en nuestros hijos, Señor, en nuestros hijos, Dios, porque ellos pecan también, Padre, porque son seres humanos, Señor, rodeados de debilidades, igual que nosotros, pero también con fortalezas. Hoy, Señor amado, abogamos por nuestros hijos, te rogamos por ellos, Señor, que los saques del embotamiento que puede haber en sus mentes, Señor, ese embotamiento. Y hoy, Señor de la gloria, así como hizo Job en su momento, que todos los días ofrecía sacrificios a favor de sus hijos, hoy nosotros, Señor del cielo, rogamos por ellos. Y todos los días de nuestra vida, Señor, haremos oración por sus vidas, para que ellos no toquen fondo, para que ellos, Señor del cielo, no se dejen llevar de las malas amistades, no se dejen llevar de los vicios, no se dejen llevar de las cosas vanas, no se dejen arrastrar a las concupiscencias de esta vida. Señor, hoy oramos por sus mentes, para que ellos procesen pensamientos buenos y no malos. Hoy oramos por sus ojos, Señor, para que ellos vean la grandeza de tu creación y no las cosas vanas de esta vida. Hoy oramos por sus oídos, Señor amado, para que a través de sus oídos ellos oigan tu voz, oigan tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír, pero el oír tu palabra, Señor amado. Hoy oramos por sus labios, Señor del cielo, para que de sus bocas no salgan palabras necias, palabras desafiantes, palabras, Señor mío, tentadoras, Dios. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que nuestros hijos hablarán cosas buenas, hablarán cosas agradables, cosas rectas, Señor. Ellos no hablarán muerte, ellos hablarán vida. Ellos no hablarán fracaso, hablarán éxito. Ellos no hablarán pérdida, hablarán ganancia. Ellos, Señor amado, levantarán los ánimos de otros también.
Hoy oramos por sus corazones, Señor, para que en ellos no se albergue amargura, resentimiento y dolor, Señor. Hoy declaramos que sus corazones, Padre, serán inundados de tu gloria y de tu presencia. Hoy oramos por ellos, Señor, para que tú, Padre Santo, los santifiques, Señor, y tú mismo personalmente les hagas el llamado, Dios. Tú mismo los escojas, así como le dijiste a David. No faltará quien se siente en tu trono, hablando de Salomón. Que así sea con nosotros, que nuestros hijos sean los que sigan nuestras tareas, que nuestros hijos sean los que hereden este temor a Dios, que nuestros hijos sigan este caminar y que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Hoy oramos por sus pies, Señor, para que no cojan sendas equivocadas, para que no anden tras los vicios malos, Señor, como dice el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que nuestros hijos no sean promotores de mal, Señor. Que nuestros hijos no causen dolor, Señor. Que nuestros hijos no causen angustia. Que nuestros hijos, Padre, no tomen lo ajeno, Señor. Que nuestros hijos sean trabajadores, sean esforzados, sean honestos. Dígale al Dios de los cielos, Señor, que mis hijos sean hijos de bien, que mis hijos sean hijos de paz, que mis hijos sean hijos de bendición, Señor. Lo declaramos y lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Si usted puede levantar sus manos, levante sus dos manos en esta hora, ahí donde usted se encuentra, y dígale al Dios de la gloria: Señor, mi casa y yo te serviremos. Ni uno solo se perderá, ni uno solo, Señor, ni uno solo. Mis hijos no se van a perder. Mis hijos, Padre, cometen errores como todos, Señor amado, pero no serán errores graves, Dios. No serán errores, Padre, que condenen sus vidas, Señor. Por favor, Dios. Y si usted puede pedir a nombre de sus hijos perdón, pida perdón, pida perdón. Reconozca por sus hijos el error, que ya es cuestión de días en que ellos mismos reconozcan sus propios errores y puedan pasar la página del dolor que pueden estar viviendo o haciendo que otros también sufran. Pero entre menos nuestros hijos se vean involucrados en problemas, mucho mejor. Pero si es así, debemos también ser fuertes y debemos ayudar a nuestros hijos a salir de esas encrucijadas, a salir de esos malos momentos y beber esos tragos amargos que muchas veces hay que beberlos, pero todo será para bien. Todos terminaremos bien. Hay un cielo esperándonos, hay una eternidad esperándonos, hay un momento glorioso que viviremos delante del Señor, el cual nunca se acabará. Ya no tendremos el problema de la noche ni del día, no tendremos el problema de las horas, porque en el cielo es una eternidad al lado de Él, y nuestros hijos estarán allí, y nuestros yernos, nuestras nueras, nuestros nietos estarán allí. Todas las personas que por las que nosotros oremos, las vamos a ver allí. Dígale: Dios, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Y me comprometo a seguir orando por mis hijos. Me comprometo, Señor, a amarlos, Señor, para ayudarlos a salir de los malos momentos por los que hayan estado pasando. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dígale al Dios de la gloria: Señor, gracias, porque son tiempos diferentes. Son tiempos totalmente diferentes, Señor. Y veré en mis hijos una gloria nueva. Veré en mis hijos una bendición nueva. Veré en mis hijos, Señor mío, y me darán gozo y alegría, Señor, en medio de las luchas y las dificultades que se viven. Pero, Señor, también fuimos hijos. Traigamos por un momento a la memoria los momentos que hicimos pasar difíciles en nuestras casas, difíciles. Pero es que alguien dijo con mucha sabiduría: se aprende a ser hijo hasta que se es padre. Se valora a esos padres cuando uno también tiene sus propios hijos. Ellos nos enseñan, ellos nos dejan ver como en un espejo lo que nosotros hicimos también a nuestros padres. Y si podemos mitigar el dolor, hagámoslo. Si podemos hacerle pasar a nuestros padres momentos agradables, hagámoslo.
Es justo, es justo, es justo que lo hagamos. Yo bendigo sus vidas, les bendigo de todo corazón y deseo lo mejor para ustedes, para sus casas, y que vean en sus hijos la respuesta y la confianza que Dios ha depositado en cada uno de ustedes, de igual manera en este servicio. Padre, gracias por esta mañana. Padre, gracias por este tiempo y gracias por lo que acontecerá en el transcurso de este hermoso día. Porque si alguno se había ido, volverá. Si alguno estaba enfermo, sanará. Si alguno no estaba convencido de la salvación, estará convencido. Porque tu Espíritu Santo lo convencerá. En el nombre de Jesús. Amén. Sandrita, bendiciones. Te ruego, por favor, prenda su micrófono, nos saluden esta mañana y bueno, nos digan qué ayudó esta palabra. Bien pueda. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué palabra tan hermosa, pastor. Gracias. Gracias por... Y ahorita estaba aquí meditando y decía, Dios mío, a veces nosotros, los padres, como su merced decía, uno aprende a ser hijo cuando es padre. Total. Porque uno cree que es fácil. Y uno recuerda, muchas veces uno dice, mi hijo es igual a mí o es igualito al papá, y cierto, como que uno asocia. Y qué tremendo, porque saber que hoy en día nosotros, conociendo la palabra, tenemos el poder en nuestra lengua de atar y desatar. Tenemos el poder en nuestra boca. Y qué bueno cuando podemos hacer esas oraciones. Ir delante del Padre, pedir perdón por lo que hicimos, porque uno debe reconocer también lo que uno hizo como hijo. Y poder como romper esa línea que viene, Señor, sí, yo rompo con todo lo que hice como hijo, porque mis hijos no deben repetir mi historia. Mis hijos no deben repetir mi historia y poder hacer oraciones así, decirle, Señor, ayudan a mis hijos también para que ellos tomen sus propias decisiones y sean unas buenas decisiones las que tomen. En lo posible, lo que nosotros podamos aconsejarles, ayudarles, pero también saber que está la promesa del Señor y confiar en esa promesa del Señor. Cuando dice que yo y mi casa le serviremos, y cuando Él dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Yo he hablado con algunas personas y me dicen a veces, no, eso ya no hay remedio en él, que tienen hijos de pronto en las drogas, hijos de pronto en... Y los mismos padres lo ven como que ya no hay un remedio, como que ya de ahí no van a salir. Pero saber que hay esperanza en Dios, que si tú crees en el Señor, que si tú crees en la palabra, Dios es fiel, es misericordioso y Él no miente cuando llama una familia, porque Él no llama a una sola persona, Él llama a la familia completa. De pronto sí hay procesos fuertes, pero bueno, ahí tenemos que levantarnos en la brecha, en la oración, en creer, en declarar la palabra de bendición, en romper con maldiciones. Debemos nosotros como padres, asumir esa responsabilidad, yo lo diría, ese deber como padres. No dejemos de orar por nuestros hijos, así los veamos que están mal. Sigamos creyendo en lo que Dios dice. Yo en algún momento tenía situaciones con mi hijo y yo no veía lo que se veía físicamente, yo veía lo que Dios me había dicho de él. Y yo lo creía, Señor, yo lo creo. Y me fortalecía en la palabra y me fortalecía en la oración. Entonces eso, y vi la victoria y me alegro porque vi eso y estoy abrazando la victoria en mi hogar, en mi familia, a causa de que no me dejé creer del enemigo, porque él viene a dar malas noticias, pero Dios viene a dar las bendiciones. Entonces no es imposible, si el hijo está, si los hijos están en una mala situación, no es imposible ser esos brazos
que estamos aquí en la tierra para abrazar, para perdonar. Hay muchos hijos que están en mala situación por la falta de perdón de sus padres. Falta de perdón. Perdonemos lo que se tenga que perdonar. Bendigamos, hablemos bien. Dejemos de estar hablando neciamente. Es que es un bruto, es que no, de allá no va a salir, es que por eso andan arruinados. Hay maneras de hablar terribles de los padres hacia los hijos. Y nosotros, yo creo que nosotros mismos como adultos vivimos esas consecuencias de palabras que dijeron de pronto nuestros padres y fueron palabras fuertes y se vivió la situación, pero no, Dios es fiel, Dios es fiel. Esforcémonos en la oración, esforcémonos en el ayuno, en lo que Dios nos diga y nos direccione que hagamos por nuestros hijos. Nada será en vano, porque veremos la victoria. Y pastor, mil gracias por esa palabra, mil gracias por esa enseñanza hacia nuestros hijos, hacia nuestro corazón de madres, de padres, y bueno, que el Señor sea dando respuesta acelerada a todos. Un abracito, mi pastor, bendiciones a todos. Amén, mi Sandrita. De igual manera, su merced, gracias por su aporte, muy valioso, de mucho provecho, y por último, decirles a todos que no juzguemos a los hijos de los demás, no los juzguemos. Lo mejor que podemos hacer es orar, porque no hay familias perfectas. Tenemos nosotros que quitar eso de la mente, porque en las redes sociales, pues, muchas personas dan la sensación de estar muy bien, pero hay un trasfondo, y andar en el original es lo mejor, ¿sí? Usted no debe por qué darle explicaciones a nadie de sus hijos, son sus hijos. No los ponga en tela de juicio. No permita que terceras personas hablen mal de sus hijos. Defenderlos, amarlos, protegerlos y ayudarlos en lo que esté al alcance. Amén. Para que hoy vigile su casa cada uno, y démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Los bendigo, los quiero mucho. Con la ayuda de Dios, mañana nos volvemos a encontrar. No olvidemos esta noche, a las 7 de la noche, nuestra reunión de capacitación para líderes de apoyo y anfitriones, que podamos estar esta noche por sala Zoom reunidos para recibir una instrucción. Los quiero mucho, feliz resto de día, que estén bien.